¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Género y Política. Ustedes nos han pedido en muchas ocasiones diversos temas de los que hemos tratado de ir cubriendo programa con programa. El día de hoy tenemos un tema que de verdad a mí me da mucho gusto que les entre esas ganas de participar, esas dudas y esas ganas de conocer y conocer cada vez más temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Así que, por favor, si van llegando, acomódense, tráiganse un cuaderno, tráiganse donde quieran anotar para que no se nos olvide. Recuerden que es información que nos puede ayudar muchísimo en nuestro empoderamiento, en el fortalecimiento de nuestro liderazgo político. Y para ello tenemos el día de hoy 3 extraordinarias ponentes que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Ayúdenme, por favor, a darle la bienvenida a Claudia Castelo Rebollar. Ella es socióloga y feminista, ha sido secretaria nacional de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática, es consejera nacional de dicho partido y activista por los derechos de las mujeres. También es integrante del colectivo Mujeres en Plural, del colectivo 50+1 y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Clau, me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenida a Género y Política. Muchas gracias, Gaby, gracias a Género y Política y buenas tardes a las compañeras de panel. Muchísimas gracias por tu participación, Clau. Vamos a presentar también a Yolanda Pedrosa Reyes. Ella es feminista, abogada con la especialidad en Derecho Electoral, además es magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Acaba de terminar también funciones como presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujer en dicha entidad. Un gusto saludarla. Bienvenida a Género y Política. Hola, buenas tardes a todas mis compañeras, a Claudia, a Caro y a ti, Gaby, por supuesto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Esperamos que esta comunicación que vamos a tener sea productiva y deje algo para todas las que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y vamos a darle también la bienvenida a Carolina del Ángel Cruz. Ella es abogada y feminista, especialista en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, también fue asesora del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Carolina, un gusto saludarte. Bienvenida también a Género y Política. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y con el gusto, enorme placer de estar aquí de nuevo en tu programa, en este programa, y acompañado de 2 grandes mujeres, acompañada de 2 grandísimas mujeres. Seguramente la charla que tendremos hoy será bastante enriquecedora. Estoy segura de que así será y que todas y todos los que nos están viendo en este momento van a aprovechar la información que a continuación vamos a escuchar. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez ya con el programa? Porque luego el tiempo no nos alcanza y nos quedamos con ganas de más y más. Caro, ¿qué te parece si comenzamos contigo y nos comentas un poquito acerca de los avances y pendientes que hay en la participación política de las mujeres? Bueno, avances ya hemos tenido bastantes y qué bueno. Lo que pasa es que todavía estamos en deuda. Me parece que los avances que ha habido ya se visibilizan, ya hay un congreso de la unión de la paridad, ya tenemos representatividad las mujeres en todos los niveles de gobierno, ya está la reforma constitucional de paridad en todo. Esas maravillas no las podemos dejar de mencionar, pero me parece, yo me quedaría con el tema de los pendientes. Lamentablemente esta participación de las mujeres ha generado descontento de quienes tienen cierto privilegio, no se dan cuenta de ese privilegio y agreden a las mujeres. Creo que el gran pendiente, la gran deuda y el gran reto que tenemos frente al avance de las mujeres es sin duda la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Me parece que ese es ahorita el gran pendiente que tenemos, además de lograr una efectiva paridad en todo, no solo en la norma, sino efectivamente ver a las mujeres en las candidaturas ganadoras, ver a las mujeres en las presidencias municipales, ver a las mujeres en diputaciones locales, en todos los ámbitos y pues bueno, esperando que en un futuro no muy lejano esta igualdad, esta equidad, esta paridad absoluta se dé pues simple y sencillamente porque somos la mitad de la población y no porque existen normas que nos tienen que obligar ahorita a que así sea, insisto, por esta falta de visibilidad de un
privilegio respecto del patriarcado. No me gusta hablar de hombres y de mujeres, sino el contexto del patriarcado en donde definitivamente los privilegios nunca han estado del lado de las mujeres, y esa falta de esos privilegios de otro lado nos ponen en una situación de desventaja. Entonces, ese es todavía el pendiente. El pendiente es erradicar roles y estereotipos de género para que las mujeres tengamos un efectivo acceso a los cargos públicos, pero además efectivo ejercicio del cargo público, porque esa es otra cosa, ¿eh? Una cosa es llegar y otra cosa es que nos dejen hacer nuestro trabajo. Yo me quedaría con... Claro que sí, yo coincido contigo, porque fíjate que también en otros programas hemos comentado que pareciera a veces que sí ha habido avances, pero que ya ahora es como un apellido de las políticas públicas o de las acciones el que tengan con perspectiva de género, pero no porque realmente se aplique, sino porque pues tiene que traerlo como apellido para que pase, para que se apruebe, pero no porque realmente se ejerza. Entonces yo creo que también dentro de los avances todavía falta concretar esa partecita que realmente se haga efectiva. Magistrada Yolanda, se alcanzó, como ya hemos comentado, la paridad de género en el Poder Legislativo, pero no en los municipios. Yo quisiera que usted me ayudara respondiéndonos, ¿acaso no se les tendrá confianza a las mujeres para legislar? Se les tendrá confianza para legislar, pero no para gobernar. ¿Reflejaría esto una exclusión de las mujeres como líderes representantes, pues, directas, así, de la población? Y no sé, o sea, ¿qué podemos hacer para alcanzar esta paridad de género en la política municipal también? Bueno, mira, yo considero que sí hay exclusión de las mujeres en los espacios municipales. Según nosotros vemos los indicadores aquí en el estado de San Luis Potosí, el número de presidentas municipales que hay todavía no es par al que hay, por ejemplo, en el Congreso local del estado. Esto, desde mi punto de vista, tiene que ver también con la situación de que los municipios, la situación de los municipios es diferente a la que se vive en las ciudades o en los centros urbanos. Te digo, no es el mismo que se vive en los centros urbanos porque estas comunidades o municipios, en ellos están arraigados roles tradicionales para las mujeres. Las mujeres siempre están para los espacios privados y muy pocas mujeres se les da apertura para que estén en los espacios públicos. Cuando ellas deciden participar en cuestiones de política o cuestiones de toma de decisiones que están en contra de estos roles tradicionales, son juzgadas y castigadas socialmente. Lo que se traduce también como consecuencia en acciones por parte de sus adversarios políticos. Incluso los partidos políticos reaccionan ante ellas con actos de violencia y que finalmente logran excluirlas de estos espacios públicos. Es importante considerar que hay municipios que se encuentran en zonas alejadas de la capital. Por ejemplo, aquí en el estado de San Luis Potosí hay municipios que están a 7 horas de la capital, en los que se tiene que acceder mediante, puedes llegar en autobús, los coches no entran, tienes que entrar en caminos de terracería. Eso es el lugar de espacio y el lugar territorial en donde están distribuidas estas comunidades, que son de muy difícil acceso. Complica también el que tengan el acceso tanto a la justicia o a los centros donde se puede dar la capacitación para que puedan participar de manera más equitativa con otros participantes políticos que son de ciudades o lugares urbanos. Entonces, es importante que también considerar que viven en situaciones de pobreza y que también las que son jóvenes y que tienen poca trayectoria tampoco las dejan participar, por lo que es necesario implementar mecanismos para que tengan acceso a la justicia y que las instituciones que son garantes de sus derechos estén al pendiente de toda la problemática que se vive en estos municipios. Gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrada. Vamos a ir rápidamente con Clau Castelo antes de irnos al corte. Clau, como tú has también escuchado, como sabes, como nos enseñas y nos has platicado, pues la paridad de género alcanzada en los cargos públicos y de elección popular no ha logrado que las mujeres cuenten realmente con una representación sustantiva que incorpore plenamente la agenda feminista en las políticas públicas. ¿Tú qué opinas al respecto, Clau?
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a la consejera Carolina del Ángel y a la magistrada Yolanda Pedrosa. Un gusto compartir este foro con ustedes y saludos a la audiencia. Gaby, sí efectivamente hay un problema, pero no es un problema de las mujeres que llegan a los cargos públicos. Es un problema de la visión de la política que permea y que prevalece en la sociedad. Es decir, la de los derechos humanos de las mujeres no es solamente una agenda de las mujeres. Debe ser una agenda de derechos humanos, de derechos sociales, de acceso a la justicia, de igualdad económica, que abracen mujeres y hombres, que impulsemos como sociedad en términos de que entendamos que el avance de las mujeres, que dejar atrás esa exclusión y esa discriminación nos hace una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, me parece a mí que no es correcto decir las mujeres no impulsan o no logran alcanzar la agenda de las mujeres. Lo correcto es que debemos impulsar como sociedad esa agenda y esos derechos de las mujeres. Y para ello, efectivamente, las reformas que se han aprobado para que haya más mujeres en los cargos públicos es significativa y es muy importante porque, por ejemplo, estos logros en torno a la paridad y a la tipificación de violencia política no hubieran sido posibles, y yo lo sostengo, sin dos elementos fundamentales. Número uno, la sociedad civil activa impulsando agendas en alianza, en unidad estratégica con las legisladoras que llegaron en términos de paridad a esta legislatura. Entonces, sí hace una diferencia que haya más mujeres en los congresos, sí hace esa diferencia, pero también debemos impulsar la otra parte, que es un cambio en las estructuras sociales en torno a las condiciones en que las mujeres compiten en torno a cómo sociedad vemos el ejercicio y el desarrollo igualitario de la humanidad y de las sociedades, para que entonces hombres y mujeres impulsemos esa agenda. Encima de todas las exclusiones y las violencias, todavía se culpe a las mujeres de no alcanzar los logros en la agenda. Es una obligación de toda la sociedad. Así es, Clau, definitivamente estamos aquí de acuerdo, estamos escuchándote y estamos con la cabeza asentando, porque siempre nos pasa eso de que queremos interrumpir para decir, sí es cierto, estamos de acuerdo con lo que se está diciendo en esta primer parte del programa de Género y Política. ¿Qué les parece si, para no quedarnos a la mitad, vamos rapidísimamente a un corte para que también incluso las mujeres que nos están viendo tengan tiempo de avisarle a la vecina, a la hermana, a la prima, a la compañera que ya empezó Género y Política, pero no se preocupen si no lo llegaron a ver desde el principio, porque pueden verlo en la plataforma de YouTube, lo pueden ver completo, y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para el fortalecimiento de nuestro liderazgo político y, por supuesto, de nuestro empoderamiento. ¿Qué les parece? Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos. Mira, la primera vez que tuve la oportunidad de ser diputada federal fue en el año 2009. Justamente en ese año inicia la lucha fuerte por el tema de que las candidaturas pudiesen ser representadas por mujer en la titularidad y en la suplencia, y que no fuese mujer-hombre, para evitar precisamente la simulación y que los hombres accedieran al cargo y solamente las mujeres representáramos una cuota. Hace unos días escuchaba a nuestra secretaria general, la maestra Adriana Díaz, y me llamó la atención una frase, me caló mucho, en donde dijo: las mujeres no somos cuotas, las mujeres tenemos derechos políticos, electorales, y tenemos que ejercerlos en su totalidad. Pero esa frase de no somos cuotas me llama la atención, porque la lucha que han dado las mujeres desde antes, desde 1917, desde que empezaron a luchar por el sufragio femenino, ha sido muy grande, pero a pesar de que ya estamos en 2020, en 2020 aún todavía no alcanzamos esa igualdad en los derechos políticos electorales, pero los avances han sido muy grandes. Este año debe ser
marcado de manera fuerte, porque en este año logramos la paridad total, la paridad transversal, vertical, horizontal. Esa es una. Se logró determinar como tipo penal la violencia política contra las mujeres en razón de género, y da un catálogo de opciones para las formas en que se puede presentar esta conducta típica y antijurídica. Y con eso le dan dientes fuertes a los tribunales electorales. Con esas dos reformas se le da una fortaleza a los tribunales electorales para que ellos puedan determinar de manera más sencilla, más práctica, las sanciones a las personas que están violentando los derechos políticos electorales de las mujeres que quieren participar en la vida pública, en la vida política del país. En el estado de Chiapas ya también es ley la paridad total, ya también es ley la violencia política por razones de género. ¿En qué sentido es aquí en Chiapas? Nos regimos por el tipo penal en una ley federal, en una ley nacional, pero en el estado de Chiapas se reformó la ley de desarrollo constitucional para prevenir todas formas de violencia en contra de las mujeres, y se prevé también en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ya estamos de regreso con todas ustedes aquí en Género y Política. El día de hoy estamos platicando acerca de la defensa de los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué obstáculos encontramos en este camino? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Pues no se muevan, quédense, porque llegaron al lugar indicado para despejar estas dudas. Continuemos con el programa, si les parece bien. Ahora me permitirían, por favor, comenzar con Clau Castelo. Clau, ¿cuáles son los obstáculos principales que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos de votar y ser electas a cargos de elección popular, y cómo tenemos que enfrentarlos? Muy bien, comparto totalmente lo que nos comentó la consejera Caro. En términos genéricos, los obstáculos pues son los roles y los estereotipos de género. Sin embargo, hay que explicar y precisar un poquito a qué nos referimos con esto. Nos referimos a grandes rasgos en que aún en estas alturas, en el siglo XXI, todavía son más valoradas las actividades en el ámbito público que las valoradas en el ámbito privado. Me explico. Desde el inicio de los tiempos, la actividad política fue adjudicada por un tema de roles de género a los hombres, y las actividades privadas o domésticas en el ámbito del hogar a las mujeres. Entonces, socialmente se ha valorado más el ámbito público. Pero ¿qué ha sucedido? Al establecer estos roles de género, se ha excluido y se ha discriminado a las mujeres en dos sentidos: en la distribución del poder político y en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren dos cosas desde mi punto de vista muy importantes. Lo primero que hay que decir que esta reforma de paridad de 2019 tuvo que, digamos, procesarse, armonizarse, se dice legislativamente, en todos los estados de la República. Y entonces encontramos obstáculos. Yo estuve, por ejemplo, en el Estado de México, en donde en los congresos locales no se avanza, sobre todo en el terreno municipal y en el terreno del poder ejecutivo. Esos son dos obstáculos que se pueden procesar desde los ordenamientos, códigos electorales, en fin, de los estados, pero los congresos en muchas ocasiones se han negado a ir más allá y avanzar para que haya un piso más parejo para la participación de las mujeres. Entonces, en conclusión, ¿yo qué diría? Está el tema de los roles y los estereotipos, que todavía prevalece, pero también está el de procesar las normas y los ordenamientos adecuados en las entidades federativas para que cada vez más mujeres los cargos en el ámbito local. Y un obstáculo, las condiciones socioeconómicas de las mujeres. Recuerden que estamos en un entorno de pandemia, y entonces va a ser complicado porque ahora las mujeres mexicanas tenemos
las mejores reglas posibles en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque con el COVID ha recaído en la espalda de las mujeres el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado de los familiares enfermos. El tema económico ha golpeado a las mujeres como a ninguna otra población en el país y en el mundo, y en ese contexto tendremos que abrirnos paso para la participación política en la elección más grande de la historia de México. De ese tamaño son los obstáculos. Muchísimas gracias, Clau. Yo creo que ahorita quien nos está viendo ha de estar, y también hay este obstáculo y este otro, porque lamentablemente, pues sí, nos ponemos a hablar de uno y se nos ocurre otro y dicen, sí es cierto, ahorita con lo que comentas, Clau, de la pandemia, híjole, vino a recrudecer y a resaltar muchos de los problemas que las mujeres pasamos, que ya existían, que ya estaban ahí, pero que ahorita son doblemente trabajo, doblemente obstáculo para participar en política y para trabajar, para desarrollarse como mujer. Entonces yo creo que ahorita quien nos está viendo, háganse una lista, envíenos sus comentarios, qué otros obstáculos creen que hay y cómo los resolvemos, qué se les ocurre. Vamos por favor ahora con Caro del Ángel. ¿Puedes comentarnos sobre qué consiste el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la y el ciudadano, lo que conocemos como JDC? ¿Cómo, cuándo, con qué se come eso, Caro? ¿Cómo se debe de utilizar? Claro que sí, Gaby, pues te platico. En el sistema mexicano y en el de casi todos los países en el mundo, existe la obligatoriedad de defender los derechos humanos de la ciudadanía, que la ciudadanía tenga este derecho, este acceso a la justicia ante una posible, probable violación a sus derechos humanos. De manera general, esta protección se da a partir del juicio de amparo, digámoslo así de manera muy general. Pero en materia electoral no procede el juicio de amparo. En materia electoral tenemos un juicio específico para cuando se violentan los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es este juicio al que haces referencia, y procede cuando se violan los derechos de la ciudadanía de votar, de ser votados, derecho a tener no solo una candidatura, sino cuando la violencia se ejerce desde el interior de sus partidos políticos. Procede también contra cuando no se les permite una asociación libre con otras personas o con más ciudadanía para tomar parte en forma pacífica de la vida política, de los asuntos políticos del país. También procede si consideran que se violaron sus derechos en algún proceso para ser nombradas o nombrados para cualquier empleo o comisión en materia electoral, específicamente para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Y pues bueno, de manera general es, digamos que el similar al juicio de amparo, pero en materia político-electoral. Es la forma que tenemos entonces la ciudadanía de pedir que se respeten nuestros derechos político-electorales a nivel jurisdiccional. Se pide ante los tribunales electorales, tanto a nivel local como a nivel federal, dependiendo la competencia de cada uno de los asuntos. Entonces, digamos que es un medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, de los derechos humanos de las personas, pero de estos derechos humanos políticos y electorales. Muchísimas gracias, Caro. Pues ahí quien tenía la duda ya sabe a dónde ir, ya sabe para qué sirve. Pero ¿qué otros medios tiene la ciudadanía? ¿Qué otros medios tienen las mujeres para defender sus derechos políticos? ¿Y a qué otras instancias deben acudir, magistrada Yolanda? Bueno, mira, me gustaría recordar que antes de que se instrumentaran en la ley, en esta nueva reforma que hubo en el 2020, antes de que se regularan cuáles eran los mecanismos a los que las mujeres podían acceder en defensa de sus derechos, el protocolo para atender la violencia política de las mujeres nos marcaba tres lugares a los que podíamos acudir. Hoy, afortunadamente, estas tres competencias ya se encuentran reguladas en el marco jurídico que está rigiendo para este proceso electoral, lo que nos facilita las cosas para poder acudir en defensa de nuestros derechos. Son tres competencias, una es administrativa, la otra es la electoral y la otra es penal. La administrativa se refiere a que tú puedes ir al instituto electoral de tu localidad, en este caso los OPLES o el Instituto Federal Electoral, a reclamar mediante un procedimiento que es el procedimiento especial sancionador, que nosotros le llamamos PES,
Aquí en San Luis está como procedimiento sancionador especial, pero es un procedimiento sumarísimo en el cual las mujeres pueden acceder en el que incluso se pueden tomar medidas precautorias en tanto se define la cuestión fundamental. Pueden pedir como en el amparo, como ya lo dijo Caro, pueden poner la suspensión de estos actos que le están causando un perjuicio. Por decir, si hay ahorita están en campaña electoral y se empieza a hacer uso de propaganda en contra de esta candidata y no se suspende esa propaganda, va a afectar para el momento de las elecciones. Entonces, se tiene que suspender esta propaganda que es contraria o que se tiene que puede causar un posible daño y que después ya no va a poder ser reparable. Entonces se hace una suspensión. Dentro de este procedimiento especial se sigue ante el Instituto Electoral y una vez que reúne todas las pruebas necesarias para ver si se da o no se da la conducta, si se da la conducta, lo envía al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral defina si tiene que imponer una sanción o la reparación del daño o cuáles son las medidas que va a tomar en contra de este asunto. Otro de los mecanismos que también ya se señaló es el JDC o juicio ciudadano, del que ya nos habló Caro, y también está ante la FEPADE la posible presentación para que se inicie una averiguación penal o se inicie una carpeta de investigación por daños que tienen que ver con actos de índole penal. Entonces, sí hay mecanismos que ya están establecidos en las nuevas marco jurídico y en los que de manera muy, muy puntual se establecen en la legislación tanto federal como local para que puedan acudir a esta defensa. Le agradezco mucho, magistrada. Esos pueden ser los mecanismos, así a grosso modo, porque es muy amplio el tema para hablar de ellos detenidamente. Claro, le agradecemos mucho, magistrada. Recuerden, quien nos está viendo, que en el programa pasado, me parece 1 o 2, platicábamos justamente de qué era la violencia política. Recuerden que especificamos, vimos muchos ejemplos que también pueden encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son herramientas que pueden ocupar. El día de hoy estamos viendo, bueno, ya supimos qué son, cuáles son los actos que pudieran entrar en ese catálogo de violencia política. Ahora estamos viendo qué hacemos, a dónde vamos. Pues aquí lo tienen, ya escucharon algunos de los ejemplos, podríamos ahondar más, así que si tienen dudas, por favor, no duden en escribirnos, mándenos sus comentarios, porque aquí en Género y Política vamos a ayudar a resolverlos. ¿Qué les parece si en la construcción de qué hacemos, elaboramos una fórmula y nos vamos, nuestras invitadas, yo y ustedes, y todas nos vamos al laboratorio para crear una fórmula que podamos encontrar en donde gocemos plenamente de nuestros derechos políticos, los conozcamos y los podamos exigir? Vámonos rápidamente al laboratorio político. Híjole, de verdad que cada vez me la ponen más difícil. Ya explicamos cuáles son unos ejemplos de violencia política, ya tenemos algunas herramientas para defenderla, pero tenemos que combinarlo. ¿Cómo hacemos que las mujeres conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos políticos? Para ello les doy la bienvenida aquí al Laboratorio Político y por supuesto a nuestras excelentes ponentes del día de hoy, que ya vinieron a hacerme el favor y a entrarle al quite, porque ya ven que luego yo ando aquí haciéndome bolas. Así que, ¿qué les parece si armamos esta fórmula? Aquí en estos tubos de ensayo yo tengo actitudes, tengo valores, tengo participación política, igualdad sustantiva, presupuesto. Pues aquí la producción no nos pone mucho, pero hay que exigir también, muchachos, presupuesto. Hombre, póngale otro poquito aquí de presupuesto, pero ustedes me van a ir diciendo cómo vamos a realizar esta fórmula. Así que por favor, Caro, vamos a comenzar contigo. ¿Qué le vamos poniendo? ¿Con qué empezamos?
no puede faltar perspectiva de género. Por supuesto. Clau, cuéntanos, ¿qué le podemos poner a esta fórmula? Alianzas entre mujeres. Muy bien. Magistrada, ¿a usted qué se le ocurre? ¿Qué es necesario para esta fórmula? Acompañamiento de mujeres con mujeres. Muy bien. Sororidad también. Empatía, hay que ser empáticas. A veces el estrés, el encierro, ahorita que estamos con el COVID, nos hace estar así y no fijarnos tal vez en lo que otras mujeres pueden estar pasando y que incluso qué tal las podemos ayudar y no nos damos cuenta. Hay que ser un poquito también más empáticas. Caro, ¿qué más? Pues sí necesitamos presupuesto para las autoridades electorales, ni hablar. Sí se necesita. Aquí ya vamos a empezar con problemas. Yo creo que voy a tener que pedirle su cartera y una cooperacha, muchachos, porque no manchen, me dieron, miren, no, y luego lo tiras, el presupuesto, qué barbaridad. Échenme más presupuesto, muchachas, muchachos, por favor, aquí hay que ponerle en la producción. Clau, ¿qué más le ponemos? Pues necesitamos partidos políticos democráticos. Para la democracia hacen falta demócratas. Así es. ¿Qué más se les ocurre? Se me ocurre una cosa fundamental, perder el miedo, porque muchas veces eso es lo que nos detiene a la hora de que queremos defender. Dicen, ay, no, mejor no, porque no tengan miedo, alcen la voz. Yo creo que cada vez más en esta actualidad hay muchas más mujeres, hay muchas redes que nos pueden acompañar, porque a veces si somos nada más una o dos, como que el miedo está ahí, pero si somos 100, si somos 1000, nada nos va a poder detener, así que hay que perder el miedo, redes también de acompañamiento, ¿por qué no? ¿Qué más, magistrada? Cuénteme. Capacitación en todos los espacios, desde nivel escolar, universitario. Así es. Oigan, ¿qué creen? A mí ya se me anda pasando, pero porque yo ya las traigo aquí integradas, muchachas, muchachos. Ustedes en su casa, cuando vayan a hacer su fórmula, recuerden ponerse sus gafas de protección, pero además de protección son para mirar con una perspectiva de género. Yo ya miro con perspectiva de género todo por aquí y por allá, pero ustedes también, por favor, pónganselas hasta que ya no las tengan que ocupar como yo, para que todo lo vean con perspectiva de género y no nos ande fallando. La capacitación es real, hay que capacitar mucho a las impartidoras e impartidores de justicia también, porque también por ahí hay otro tema. Denme un toque final para esta fórmula, ya casi está lista. Claudia Castelo, dame algo, un toque final. Lo acabas de decir, acceso a la justicia expedita para las mujeres, justicia expedita para mujeres. Muy bien. Caro, un toque final. Que las mujeres conozcan sus derechos y que sepan cuándo se les están violentando. Es básico tener conocimiento de nuestros derechos para poderlos denunciar cuando se violan. Así es, dejar de normalizar. No, señora, no es normal, no es porque es hombre y usted se tenga que aguantar, no es normal. La violencia es violencia y no hay que disfrazarla ni normalizarla y mucho menos acostumbrarse, así que no es normal, dejemos de normalizar la violencia. Magistrada, deme el toque final para que esta fórmula de verdad que haga explosión y funcione, porque aquí si no explota no funciona, ¿eh? El fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos. Si no son instituciones fuertes, pues nos falta un ingrediente esencial. Así es, pues vamos a ponérselo, a ver que esta fórmula funcione, y yo creo que sí, estoy muy segura de ello, así que miren nada más, funcionó, quedó padrísima esta fórmula. Yo les agradezco muchísimo a las tres, a quien nos está viendo, miren nada más. Funcionó, aquí si no explota no sirve, así que quiere decir que sí sirvió. Y a quien nos está viendo también, envíenos qué elementos creen que nos pueden servir para que cada vez esta fórmula crezca y se vuelva así ya, como una receta que tengamos ahí en la cama, abajo del cojín, en el cajón, para que no se nos olvide y lo empleemos y lo apliquemos todos los días. Escríbanos sus comentarios y mientras, ¿qué les parece si nos regresamos al estudio a escuchar las conclusiones de nuestras invitadas?
Hemos llegado ya a la parte final del programa del día de hoy, pero recuerden que pueden apreciar y aprovechar todos los programas de género y política en la plataforma de YouTube y por supuesto aquí en Facebook pueden ver los programas que se quedan guardados, estos programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para el fortalecimiento de nuestro liderazgo político y nuestro empoderamiento. Así que mujeres, aprovechemos por favor estas herramientas porque la participación política de las mujeres tiene que ir cada día abriendo y abriendo y abriendo más brecha hasta que seamos de verdad las que lleguemos a esos lugares de toma de decisiones y no sea, como comentábamos en algunos programas, que nada más sea por cumplir, sino realmente nos capacitemos, nos informemos y fortalezcamos nuestro liderazgo para llegar y tomar esos lugares, porque acuérdense que no se piden, ¿a poco no? Los lugares se toman porque tenemos derecho y porque así debe de ser, así que aprovechemos estas herramientas. Hoy terminó ya el programa en este momento, ya estamos en la recta final, pero aprovechenlos por favor, váyanse a YouTube, activen la campanita para que vean todos los programas que pueden aprovechar. Llegamos ya a la recta final, por lo que me gustaría preguntarle a Caro, por favor ayúdanos Caro, la violencia política vulnera, pues como ya hemos comentado, gravemente los derechos políticos de las mujeres, pero inhibe también la participación política, al grado que se ha tipificado, como ya nos lo comentaba también la magistrada Yolanda, como un delito electoral. ¿Dónde podemos acudir, además de la FEPADE, de las instancias que ya nos comentaron, para defender esos derechos políticos en caso de sufrir violencia política? Es decir, ya me pasó, me está sucediendo, no sé qué hacer, ¿a dónde puedo acudir, Caro? Pues sí, mira, Gaby, bien comentaban ya aquí la magistrada y Clau, ya estaban comentando que en efecto esta última reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género abre un abanico de posibilidades enormes, ¿no? Desde ya tenerlo tipificado como un delito, en consecuencia podemos ir a la fiscalía para que se persiga como delito, pero también nos otorga facultades a los órganos electorales de diversa naturaleza. A partir del PES se puede perseguir, se puede investigar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Dentro de los partidos políticos están obligados también ya a tener protocolos para prevenirla, para atenderla y para erradicarla. Entonces, las opciones son muchas. Yo lo que recomiendo siempre es que hagamos uso de todas, agotémosla, porque además recordemos también que parte de erradicarla es señalar a quienes están teniendo estas violencias, no señalarlos con el dedo y decir ellos son, sino una forma de no llevar a la violencia más allá, es que estas personas que de manera natural, por una cuestión de ideología o de desconocimiento, suelen violentar mujeres, pues que no lleguen a estos cargos públicos. Entonces, ya esa es otra cuestión que ya se está viendo ahora como obligatoriedad. Es un requisito para ser funcionario público por elección popular, el tener una vida honesta, un modo honesto de vivir, y la violencia política por razones de género está considerada como un no modo honesto de vivir. En consecuencia, las personas que violentan a las mujeres por razón de género no tienen un modo honesto de vivir y no cumplen en consecuencia los requisitos para ser candidatas y candidatos. Lo digo con esta claridad porque mucha gente dice, es una doble sanción. No, estás dejando de cumplir un requisito que es el tener un modo honesto de vivir. No cumples el requisito para ser candidato o candidato, no puedes postularte. Entonces, es importante que señalemos, que lo pongamos ahí y que vayamos a todas las autoridades, las que existen para denunciar al interior de los partidos políticos, las autoridades electorales administrativas, pero también las autoridades electorales de manera general, porque normalmente el PES se lleva a cabo entre la administrativa y la jurisdiccional electoral, pero también saber que es un delito y que podemos ir al Ministerio Público a denunciarlo, hagámoslo, señalemos que está pasando, porque esa es la forma, primero visibilizar para poder erradicar. Y lo más importante, yo creo también, por un asunto de sororidad, redes de mujeres son bien importantes para apoyarnos en procesos tan fuertes. Es un asunto, la violencia genera muchas emociones, genera muchos sentimientos, genera muchas cosas de las cuales las mujeres estamos más apegadas que los hombres. Lamentablemente los hombres deberían estar más apegados a sus sentimientos porque a lo mejor habría una forma o serían menos violentadores. Pero estas redes de mujeres, estas redes sororarias de mujeres son indispensables. Acompañémonos, encontrémoslas y si no las tenemos, creémoslas. Creo que crear estas redes es importante para tener
el apoyo de otras compañeras y de otras mujeres. Así es, Caro. En programas pasados decíamos, acuda por favor con su feminista de confianza para que le ayude, le oriente, le acompañe también, que seamos mujeres que si una tiene miedo, pues la ayudemos a quitárselo, si no sabemos para dónde ir, a dónde acudir, dónde podemos denunciar, o incluso ni siquiera sabemos que estamos siendo víctimas de un delito, porque lo que es real es que muchas veces se normaliza al grado de pensar pues que no pasa nada, ¿verdad? Que es como, bueno, pues ya ni modo, es normal, y no es normal, no está bien, y tenemos que estar conscientes de que estamos siendo víctimas de un delito. Entonces tenemos que aprender a defendernos, conocer nuestros derechos, saber cuándo podemos levantar la voz y hacerlo en compañía si es necesario. Clau Castelo, aparte de perder el miedo y de alzar la voz, ¿qué más le recomiendas a las mujeres que nos están viendo para defender sus derechos políticos? Pues mira, primero conocerlos, en definitiva. Si tú no sabes efectivamente que, por ejemplo, reformas, violencia política, hay más de 20 conductas sancionables. Renglón dice cuáles son esas conductas, pues entonces no vas a saber cuando se te está cometiendo violencia política en este caso, ¿no? Esas conductas las puedes verificar, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también en las leyes estatales, por un lado. Entonces hay que conocerlas. Segundo lugar, si no hay denuncia, no hay castigo. Si las mujeres no denunciamos, no hay manera de castigar al agresor, ¿no? Aquí hay que mencionar bien importante que precisamente se aprobó ya tener un registro nacional de agresores por violencia política. Entonces, basta de que un señor entró en una elección y viene a la otra elección y violenta a otra mujer y así se la va y nunca pasa nada. Hay un registro nacional de agresores por violencia política que también se creó, pero también hay que decir que en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de las autoridades, como lo mencionaba la magistrada y la consejera, hay muchas instancias a las que ya se puede acudir, pero es muy importante también saber que ahora estas autoridades, básicamente el Tribunal Electoral en todos sus niveles, tiene manera de solicitar órdenes de protección para las mujeres, medidas cautelares cuando se le está cometiendo violencia política, medidas de no repetición, medidas obviamente de sanción para todos estos agresores. Es decir, esta reforma fue muy importante porque visibilizó y dejó de normalizar la violencia. Entonces, este 3 de 3 que se mencionaba también es muy importante porque precisamente marca requisitos de elegibilidad. Si ha violentado a su familia, a su pareja, a su compañero de trabajo, partido, pues no puede ser candidato. Es de elemental ética pública, ¿no? Y entonces estamos ante ello. Acaba de aprobarlo en los lineamientos el INE, obviamente no debe cometer violencia política, y ahora estamos frente al tema de la paridad en gubernaturas, queridas compañeras, es un tema en la actualidad. Entonces, muchos hombres piensan que se les ha quitado su derecho a ahora argumentan que su derecho a la paridad está siendo violentado porque las mujeres queremos ahora ser gobernadoras, ¿no? Y esto va a estar muy interesante la discusión, porque número uno, los hombres no nacieron para candidatos, ni nacieron para gobernadores. Eso se gana a través de un ejercicio político respetando las normas. Y ahora las normas en todo. Entonces, nada de amedrentarse, nada de echarse para atrás. Los partidos políticos tienen la obligación de postular 7 mujeres, al menos de 15 gubernaturas que se van a estar disputando el próximo año. Y ánimo, ánimo, y vamos todas por esos cargos públicos, porque como se dice, somos más de la mitad de la población del mundo, pues tenemos derecho al menos a la mitad del poder político. Así es, Clau, y también tener en cuenta que las mujeres podemos y tenemos ese derecho, y a veces pues también
dicen por ahí, prevenirnos, prepararnos, porque recuérdense que entre más avanzamos las mujeres, también se recrudece ese tipo de violencia, porque el miedo de que las mujeres lleguen crece. Y pareciera que nos aumentan los requisitos y que una mujer tiene que tener, entregar la fe de bautismo, la licenciatura, la maestría, 3 idiomas, hablar nombre, nos piden infinidad de requisitos, y entonces es como la presión de, quieren llegar, pues entonces yo necesito que me traigas, híjole, nos piden, qué barbaridad, ya la de defunción de una vez por adelantado, el acta de matrimonio con la de divorcio, y nombre, hablar como 6, 7 idiomas. Entonces hay que prevenirnos, hay que estar muy preparadas, como dice Clau, y perder el miedo, porque de que va a ser, porque ya es ley. Y acuérdense que podemos encontrar, si todavía no nos queda muy claro cuáles son estos ejemplos de violencia política, esos actos que están claramente marcados, como dice Claudia Castelo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podemos encontrar muchos ejemplos. Si te prohíben entrar a una junta para que no puedas participar, es violencia política. Si te piden hacer cosas inherentes a tu cargo, tráeme un cafecito nomás porque eres mujer, es violencia política. Cosas como esas que a veces hoy, señoras y señores, son violencia política, y tenemos que tenerlo muy claro, porque tenemos que hacer valer nuestros derechos y seguir avanzando y sin miedo, porque esto de verdad va cada vez a abrir más y más brecha, a lo mejor para futuras generaciones, como lo han hecho unas antepasadas, lo hicieron por nosotras también lo haremos por generaciones que vengan y que ahí vienen y que se tienen que preparar. Magistrada Yolanda, coménteles también usted a las mujeres qué más se tiene que hacer, cómo defendemos, cómo conocemos nuestros derechos. Bueno, mira, a mí me parece que hay cosas en las que falta todavía trabajar. Una es también que se reconozcan los derechos humanos por parte de los institutos políticos y de los espacios en donde se está trabajando políticamente las mujeres. O sea, las prácticas que se están llevando a cabo deben de ser incluyentes, y que los mecanismos que se están implementando institucionalmente para denunciar los actos de violencia política y discriminación tienen que ser coordinados de diversas instancias para la prevención, atención, procuración de justicia y reparación del daño. El trabajo de capacitación y educación en temas de reconocimiento de los derechos humanos, como ya lo señalé, el respeto de la paridad y la eliminación de los techos deben de estarse trabajando en todos estos temas de manera permanente, no solamente cuando hay proceso electoral o cuando se aproxima el mismo. Esta capacitación debe ser continua y tiene que irse ya incluyendo también en los espacios escolares, en los barrios, en las juntas vecinales, en todos los espacios donde hay mujeres, para que esas puedan tener un reconocimiento de sus derechos, para que vayan teniendo la confianza para poder participar y que quieran representar a su colectividad o a la colectividad a la que pertenecen. Entonces, primero tienen que conocer sus derechos, también las instituciones tienen que estar preparadas para defender los mismos y darle la atención que se merece. Cuando se tengan todo el círculo completo para esta protección, yo creo que va a haber una mayor participación de las mujeres y van a sentirse más seguras de poder participar. Muchísimas gracias, magistrada. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Yo quisiera que nos quedáramos un poquito más de tiempo, pero ya habrá más programas, porque yo espero que estén muchas más veces aquí con nosotras en Género y Política. No me queda más que agradecerles su participación, pero antes de ello pedirles una breve conclusión para que cerremos el programa. Caro, adelante. Gracias, Gaby. Pues mira, escuchando a mis compañeras de panel, de verdad que retomamos y regresamos y vemos que el origen de todos estos problemas son estos roles, estos estereotipos y el no entender por parte de algunas personas, principalmente varones, que se encuentran en una situación de privilegio. No entienden ese privilegio, no saben, no se dan cuenta de que están en un nivel de privilegio, y les queda perfecto una frase que leí en algún lugar y se me quedó grabadísima, que es que cuando estás acostumbrado al privilegio,
la igualdad se siente como opresión. Y ese es el problema. Los hombres creen que se les está oprimiendo al grado de decir una falacia, perdón, pero la leí hace no mucho, una falacia nos están violando la paridad, decía ya Clau. Por favor, es no entender siquiera el concepto y la naturaleza de la existencia del principio constitucional de paridad. Si no entienden esa cuestión básica y constitucional, menos van a entender el privilegio en el que históricamente han estado, privilegio que nos ha segregado a las mujeres. Entonces, yo invito a las mujeres a ir por esos espacios, vamos por esos espacios, tratemos de que los roles y los estereotipos de género se queden, y hombres, entiendan, señores, que están en un nivel de privilegio, apropiense del espacio privado también, para que las mujeres podamos apropiarnos también del espacio público. Gracias, Gaby, yo con eso me quedo. Muchísimas gracias, Caro. Clau Castelo, tu conclusión, por favor. Pues en primer lugar sumarme a lo que menciona Caro, con nuestras reformas, que además quiero decir que son de las más adelantadas del continente y del mundo. Las mujeres vamos a salir más al espacio público, vamos a ocupar más el espacio público, ¿no? Más de 40,000 cargos y el 50% tienen que ser mujeres en la próxima elección. Pero los hombres no han entrado al espacio público. Y necesitamos que entren al espacio público para que compartan esas tareas del hogar que nos han sido impuestas a las mujeres y que son obstáculo para la participación política. Es decir, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres pasa porque tengamos sociedades más igualitarias, porque esas cargas sociales empiecen a distribuirse también de manera igualitaria para que sean efectivos nuestros derechos políticos. Dos aspectos más. Uno, el tema de la violencia institucional, compañeras y quienes nos escuchan. A ver, yo me di cuenta que en estas reformas, pues muy bonito, las mujeres nos fuimos a los estados con una misión que era armonizar las leyes, obligar a los congresos, consensar, todo lo que ustedes quieran. Pero no me hablen de presupuesto público, ¿eh? Les puedo aprobar esto y aquello, pero presupuesto no hay. ¿Por qué menciono el presupuesto público relacionado con la violencia política? Porque hay dos temas importantes. Uno, si necesitamos más instituciones, más personal y más acciones para promover la participación política de las mujeres y garantizar sus derechos o sancionar cuando son violados, se necesita más infraestructura y más presupuesto, desde luego. No podemos cargarle a los institutos electorales, al Instituto Electoral, a los soples, más actividades con el mismo recurso o ahora que ya se lo recortaron, ¿no? Entonces, las instituciones públicas deben asumir también esa obligación de ponerle presupuesto a la igualdad, ponerle presupuesto a la participación de las mujeres, lo mismo los partidos políticos, ¿no? Y también coincido en términos de que debe haber esquemas en el sistema de educación pública donde le digamos a las niñas: tú puedes ser presidenta de la República, tú puedes ser gobernadora, tú puedes ser presidenta municipal, y que se hagan, no lo sé, concursos, juegos, actividades, donde desde que somos niñas y niños se nos coloque el chip de la igualdad, para que esos roles y estereotipos se vayan rompiendo a lo largo de la vida y podamos entonces sí lograr esa sociedad igualitaria en donde los hombres no vean que se les está despojando de nada, sino vean como normal la igualdad. Muchísimas gracias, Clau. Suscribimos, de verdad que yo las escucho y además de aprender de ustedes, reafirmo que todo lo que hemos aprendido de verdad no está equivocado y vamos por buen camino. Magistrada Yolanda, sus conclusiones, por favor. Bueno, mira, me parece que las aportaciones de mis compañeras son súper importantes y que deben de ser tomadas en cuenta, pero a mí me gustaría también agregar a lo que ellas ya dijeron, que es importante seguir socializando estos temas de la paridad y de la participación de las mujeres y el crecimiento de ellas. Hace falta también insistir en la profesionalización de las
y las estrategias de las instituciones encargadas de garantizar los derechos políticos de las mujeres. También la capacitación, promoción y desarrollo de las mujeres en diferentes espacios de participación política, no solamente al interior de los partidos políticos. Tú sabes que se hace política en otros espacios, como son, por ejemplo, sindicatos, asociaciones, universidades, en las propias comunidades, juntas vecinales. O sea, hay muchos espacios en los que la ciudadanía practica estas políticas. Entonces, desde ahí, las mujeres pueden irse profesionalizando, poder después ocupar espacios de toma de decisiones. Y cuando estén ya en estos espacios de toma de decisiones, es importante que tengan la responsabilidad y el compromiso de seguir apoyando los temas de la agenda política en cuestiones de género en favor de las mujeres, para que este crecimiento que ha tenido no se detenga. Creo que vamos por muy buen camino. Como ya lo dijeron ellas, las reformas que se dieron en este año, el 3 de 3 y todas las reformas a los 8 leyes o reglamentos que se hicieron en este marco jurídico, me parece que son un paso súper importante, pero también hay que estar pendientes de lo que sucede en este proceso electoral para estar vigilantes de cuáles van a ser los resultados de estas nuevas reformas y la aplicación de las mismas. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer y no podemos detenernos, pero creo que vamos por buen camino. Así es, todavía falta mucho por hacer y hay que comenzar participando, conociendo nuestros derechos, porque de verdad que falta todavía mucho camino por recorrer. Ahí vamos, pero todavía nos falta. No me queda más que agradecerles de verdad su participación. Gracias por estar con nosotras, por el tiempo que nos regalan y porque las que nos están escuchando, aprendemos mucho de todas ustedes. Claudia Castelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Al contrario, Gaby, siempre es un placer. Agradezco a la producción de Género y Política que siempre nos invitan. De verdad, es para mí muy importante difundir todos los saberes que vamos adquiriendo en la vida y en este activismo. Agradecer, por supuesto, hoy compartir con la magistrada Yolanda y con la consejera Caro. De verdad, un placer. Creo que somos compañeras de la misma causa y por lo tanto me da muchísimo gusto compartir con ustedes y aprender, seguir aprendiendo siempre también de ustedes y por supuesto al público que nos sigue siempre, que se hagan aliados nuestros. Que la igualdad y el feminismo no quiere decir otra cosa más que una sociedad de verdad más justa y mejor para todas y todos. Muchas gracias a ti, Gaby, y a Luis, por supuesto. Gracias, Clau, de verdad, por tu participación. Caro del Ángel, un gusto, como siempre, escucharte, tenerte en Género y en Política, un placer. Muchas gracias a ti, Gaby, muchas gracias al programa Género y Política, y de verdad que siempre, las veces que he tenido la enorme y la feliz oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa, me ha tocado compartir con personas a las que les admiro y les respeto y además les aprendo muchísimo. Un gusto estar el día de hoy aquí con Claudia, con la magistrada Yolanda. De verdad que esa sororidad se nota, se siente y se disfruta, ¿no? No hay más que agradecer. Gracias por lo que nos enseñan, lo que nos enseñamos recíprocamente y pues a darle para adelante porque el caminito todavía es largo, todavía hay mucha resistencia allá enfrente. Hay que pedirles a los señores que sean nuestros aliados y hay que pedirles a toda la sociedad que, como bien decías, Clau, es un tema de beneficio para la sociedad, no para las mujeres. Necesitamos una democracia inclusiva, incluyente, no sexista, por el bien de la sociedad, no por el bien de las mujeres. Muchas gracias. Así es, Caro. Muchísimas gracias por tu participación. Magistrada Yolanda, un placer tenerla nuevamente aquí en Género y Política. Hombre, el gusto es mío, de veras, un honor estar compartiendo con estas compañeras en este programa y intercambiando estas ideas que claro que nos enriquecen por escuchar opiniones diferentes, viniendo desde diferentes espacios en los que cada una desarrolla su trabajo, ¿no? Y también, bueno, permíteme felicitar al programa porque precisamente lo que yo hablaba de socializar los temas, este tipo de programas contribuyen a ello. Y el hecho de que otras personas
que otras mujeres o personas, cualquier ciudadano que lo esté viendo, sepa identificar de qué estamos hablando y por qué se está haciendo esta lucha y para seguir nosotros trabajando en que la sociedad entienda que todos somos personas y que tenemos que gozar de los mismos derechos y que no se está haciendo un favor a las mujeres cuando se les está dejando participar en política. Es un derecho que tienen, son parte de la sociedad y parte de un sistema democrático que toda la ciudadanía participe. Entonces, muchas gracias al programa por difundir y hacer cultura con estos temas. Gracias por la invitación, desde luego. Pues de verdad les agradezco muchísimo a las tres, aprendo siempre de todas ustedes. Espero verlas próximamente en Género y Política, que no sea la última vez porque nos encanta escucharlas. Muchísimas gracias. Y gracias también a todas y todos los que nos ven, los que nos regalan sus comentarios, los que comparten los programas, porque finalmente ustedes hacen Género y Política. Gracias al excelente y extraordinario equipo de producción que hace posible también la realización de este programa. Sin ellos pues no podríamos. Muchísimas gracias y recuerden, los veo aquí el próximo martes. Sin mujeres no hay democracia. Así de sencillo. Aquí las vemos el próximo martes.